¿Y si te dijera que una joven antropóloga estadounidense fue elegida como novia en un ritual ancestral en el corazón de la Amazonía sin siquiera saberlo? Lo que comenzó como una simple investigación académica se convirtió en un compromiso de vida con el joven líder de una tribu que cambiaría su destino para siempre. ¿Qué harías si descubrieras que ahora eres parte de una tradición milenaria que no comprendes? ¿Te resistirías o te entregarías a un mundo completamente nuevo? Esta historia te mostrará cómo el choque entre dos culturas puede transformarse en el más inesperado y profundo amor que trasciende cualquier barrera. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te va a emocionar de una manera que no imaginas. El machete cayó a centímetros de sus pies, clavándose en el suelo húmedo de la selva. Emily contuvo el aliento mientras su cuerpo entero se paralizaba. Frente a ella, un círculo de rostros pintados la observaba con una mezcla de reverencia y expectación que no podía comprender. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido distante de tambores que parecían latir al mismo ritmo que su corazón acelerado. ¿Qué está pasando?, pensó mientras veía cómo el anciano chamán se acercaba con las manos extendidas hacia ella, sus ojos penetrantes fijos en los suyos como si pudieran ver a través de su alma. 3 semanas antes, Emily Parker había aterrizado en el pequeño aeropuerto de Manaus, Brasil. A sus 25 años, esta brillante estudiante de doctorado en antropología de la Universidad de Columbia llegaba a la Amazonía con un propósito claro: documentar los rituales matrimoniales de las tribus del Amazonas para su tesis doctoral. Su cabello castaño recogido en una coleta descuidada y su rostro sin maquillaje reflejaban su actitud práctica ante la expedición. Cargaba solo lo esencial: una mochila resistente, equipo de investigación, medicamentos y la cámara que su padre le había regalado antes de morir 2 años atrás. Tu última llamada fue bastante inquietante, Emily, dijo el profesor Donovan a través de la línea entrecortada. ¿Estás segura de que quieres adentrarte tanto en territorio Karamacate? Los reportes indican que son extremadamente reservados con los extranjeros. Es precisamente por eso que debo ir, respondió ella mientras observaba el mapa extendido sobre la mesa de su habitación en la pequeña posada. Sus rituales matrimoniales apenas están documentados, y mi guía dice que hay un festival importante en pocos días. Es la oportunidad perfecta. Lo que Emily no sabía era que su llegada coincidía con un momento crucial para la tribu Karamacate. Por primera vez en 50 años, la ceremonia de Amahuaca, el ritual donde el espíritu de la selva escogía a la futura compañera del próximo líder, se llevaría a cabo. Tau, el actual jefe, envejecía y su hijo Nahuel, de 28 años, debía tomar pronto su lugar, pero según la tradición, solo podría hacerlo una vez que el espíritu de la selva le otorgara una compañera. El guía de Emily, un mestizo llamado Miguel, conocía bien estas tradiciones, pero había omitido mencionar ciertos detalles cruciales. La paga que Emily le ofrecía por llevarla hasta la aldea era demasiado generosa como para rechazarla por supersticiones antiguas. Estaremos llegando mañana al mediodía si mantenemos este ritmo, dijo Miguel mientras cortaba la densa vegetación con su machete. Recuerda, señorita Emily, cuando lleguemos debes mostrar respeto. No tomes fotografías sin permiso y sigue mis indicaciones al pie de la letra. Emily asintió, demasiado concentrada en no tropezar con las raíces que sobresalían del suelo húmedo. La selva era un laberinto de sonidos, olores y colores que la abrumaban. El calor pegajoso hacía que su ropa se adhiriera a su piel, y los insectos zumbaban constantemente alrededor de su cabeza a pesar del repelente que se aplicaba religiosamente cada 2 horas. Cuando finalmente llegaron a un claro, Emily vio por primera vez la aldea Karamacate. Chozas de paja y madera formaban un semicírculo alrededor de una plaza central. Niños de piel cobriza correteaban desnudos, deteniéndose abruptamente al notar la presencia de los extraños. Las mujeres, que lavaban ropa en un arroyo cercano, levantaron la mirada con curiosidad. Llegamos en un buen momento, murmuró Miguel. Están preparándose para el festival. La aldea bullía de actividad. Hombres pintados con intrincados diseños en ocre y negro preparaban una estructura central que parecía un altar.
Mujeres mayores tejían coronas con flores y plumas de colores brillantes. El aire estaba cargado de anticipación. Un hombre alto y fornido se acercó a ellos. A diferencia de los demás, llevaba adornos que denotaban autoridad, un collar de dientes de jaguar y brazaletes de semillas rojas. Su rostro estaba marcado con líneas que Emily reconoció como símbolos de liderazgo. Este es Tao, el jefe, presentó Miguel inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Emily extendió su mano, pero rápidamente la retiró al notar que el gesto no era correspondido. En su lugar, hizo una pequeña reverencia. Dile que soy investigadora, que he venido a aprender sobre sus tradiciones matrimoniales para un estudio académico, pidió a Miguel. Después de un breve intercambio en el idioma local, Miguel se volvió hacia ella con expresión sorprendida. Dice que tu llegada estaba profetizada. Que el espíritu de la selva les había anunciado una visitante de piel pálida justo antes de la mahuaca. Emily frunció el ceño, confundida. ¿Amahuaca? ¿Qué es eso? Es su ceremonia matrimonial sagrada. Ocurre muy raramente, solo cuando deben elegir a la compañera del futuro jefe. Tao habló nuevamente, sus ojos oscuros fijos en Emily con una intensidad inquietante. Te invita a quedarte y presenciar la ceremonia. Dice que es un gran honor, que nunca antes un extranjero ha sido permitido. Emily no podía creer su suerte. Había venido precisamente a documentar rituales matrimoniales y ahora tendría acceso a uno de los más raros y menos estudiados. Por supuesto que acepto. Dile que estoy muy agradecida. Esa noche, mientras la aldea cenaba alrededor de una gran hoguera, Emily observó discretamente a los habitantes. Su atención se detuvo en un joven que destacaba entre los demás. No solo por su físico imponente y rasgos definidos, sino por la forma en que todos parecían mostrarle deferencia. Llevaba el torso desnudo cubierto parcialmente por pinturas tribales y su mirada profunda parecía contener una sabiduría que contrastaba con su juventud aparente. ¿Quién es él?, preguntó a Miguel señalando discretamente con la cabeza. Es Nahuel, el hijo de Tao. El futuro jefe para quien se celebra el Amahuaca. Emily sintió un extraño escalofrío cuando, como si hubiera sentido su mirada, Nahuel volteó hacia ella. Sus ojos se encontraron a través de las llamas danzantes, y por un instante que pareció eterno, algo indescriptible fluyó entre ellos. Ella fue la primera en romper el contacto visual, sintiendo un inexplicable calor subir por sus mejillas. Esa noche, acostada en la hamaca que le habían asignado en una choza para visitantes, Emily no podía conciliar el sueño. Los sonidos de la selva, el calor húmedo y la expectativa por la ceremonia del día siguiente mantenían su mente activa. Sacó su diario y comenzó a escribir a la luz tenue de su lámpara frontal. La hospitalidad de los Karamacate contradice todo lo que había leído sobre su recelo hacia los extranjeros. ¿Por qué me han aceptado tan fácilmente? Hay algo en la forma en que me observan, especialmente el jefe Tao, que me hace sentir que esperaban mi llegada. ¿Coincidencia o algo más? Al amanecer, Emily fue despertada por el sonido de tambores y flautas. Al salir de su choza, encontró la aldea transformada. El espacio central estaba decorado con flores, plumas y símbolos pintados en el suelo. Las mujeres vestían sus mejores atuendos y los hombres lucían pinturas corporales más elaboradas que el día anterior. Miguel la encontró mientras observaba fascinada los preparativos. Hoy debes ser especialmente respetuosa, advirtió. El Amahuaca es sagrado. Mantente siempre detrás de mí y no intervengas pase lo que pase. Emily asintió, aunque se preguntaba qué podría ocurrir que requiriera tal advertencia. Hacia el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, toda la tribu se reunió en el espacio central. Emily, con permiso del jefe, había colocado discretamente su cámara en un trípode para documentar el evento. Se ubicó junto a Miguel en un extremo del círculo formado por los aldeanos. El chamán, un anciano de rostro arrugado y mirada penetrante, emergió de una choza especial. Llevaba una máscara tallada que representaba un espíritu de la selva y un bastón decorado con plumas y piedras de colores. Comenzó a danzar al ritmo de los tambores, sus movimientos fluidos a pesar de su avanzada edad. Está invocando al espíritu de la selva, susurró Miguel.
Le pide que descienda y señale a la elegida. Nahuel apareció entonces, vistiendo solo un taparrabo ceremonial y cubierto de pinturas que, según Miguel, representaban su linaje y su conexión con los espíritus ancestrales. Se arrodilló frente al chamán, quien colocó sobre su cabeza una corona de plumas y hierbas. El ritmo de los tambores se intensificó. El chamán giraba ahora alrededor del círculo, estudiando a cada una de las jóvenes que se habían colocado en primera fila. Emily notó que todas eran hermosas, con cuerpos fuertes y saludables, evidentemente las mejores candidatas para ser la compañera del futuro jefe. De repente, el chamán se detuvo. Sus ojos, visibles a través de las aberturas de la máscara, escrutaban algo o a alguien más allá de las jóvenes de la tribu. Con paso decidido, atravesó el círculo en dirección a donde Emily observaba. ¿Qué sucede?, preguntó ella a Miguel, sintiendo una inexplicable ansiedad. No lo sé, respondió él, tensándose visiblemente. Esto es inusual. El chamán se plantó frente a Emily. Levantó su bastón y lo apuntó directamente hacia ella. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Airampo, pronunció el chamán con voz potente. Airampo. Emily miró a Miguel, confundida y alarmada. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa Airampo? El rostro de Miguel había palidecido. Significa, la elegida. El espíritu de la selva te ha señalado a ti como la futura esposa de Nahuel. Emily soltó una risa nerviosa. Debe ser un error. Explícales que soy una investigadora, que no puedo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el chamán dejó caer su machete ceremonial a los pies de Emily, clavándolo en el suelo. Era la señal definitiva. La multitud estalló en exclamaciones y cánticos. Varias mujeres se acercaron a Emily y comenzaron a rodearla, tomándola de los brazos con delicadeza pero firmeza. Miguel, diles que ha habido un malentendido, exclamó Emily, intentando zafarse sin parecer irrespetuosa. No puedo interferir con la decisión del espíritu, respondió Miguel, evitando su mirada. Sería un grave insulto. Las mujeres la condujeron hacia una choza especial mientras la celebración continuaba en el centro de la aldea. Una vez dentro, comenzaron a desvestirla a pesar de sus protestas. Por favor, no entiendo lo que está pasando, insistía Emily, aunque sabía que no hablaban su idioma. Las mujeres, sin embargo, la trataban con reverencia. Lavaron su cuerpo con agua perfumada con hierbas, peinaron su cabello y comenzaron a decorar su piel con pinturas sagradas. Le colocaron un tocado de flores y plumas, y una falda tejida con fibras de la selva decorada con semillas que tintineaban con cada movimiento. Mientras la preparaban, Emily intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Como antropóloga, sabía que debía respetar las costumbres locales, pero esto iba mucho más allá de la observación participante que había planeado. Al mismo tiempo, una parte de ella, una parte que no quería reconocer, recordaba la intensa mirada de Nahuel y sentía una inexplicable excitación ante lo que estaba sucediendo. Cuando terminaron de prepararla, una anciana que parecía tener autoridad sobre las demás se acercó y tomó el rostro de Emily entre sus manos. Con voz suave pero firme, dijo algo que Emily no pudo entender, pero el tono era claramente de bendición. Fuera de la choza, los cánticos y la música continuaban. A través de la abertura en la pared, Emily podía ver que el sol comenzaba a descender. Pronto sería el crepúsculo, el momento sagrado para completar la ceremonia según había leído en sus investigaciones. Tengo que encontrar a Miguel, pensó, decidiendo que necesitaba al menos entender mejor lo que implicaba este ritual antes de continuarlo. Aprovechando un momento en que las mujeres se distraían preparando más pintura, Emily se escabulló hacia la parte trasera de la choza. Para su sorpresa, se encontró cara a cara con Nahuel, quien evidentemente había estado esperando fuera. Por un instante, ambos se miraron en silencio. Él también había sido preparado para la ceremonia, su cuerpo ahora cubierto con pinturas más elaboradas y llevando adornos que simbolizaban su futura posición como jefe. Yo, necesito hablar con mi guía, dijo Emily, sabiendo que probablemente no la entendería. Para su sorpresa, Nahuel respondió en un español básico pero comprensible. Miguel se fue.
Emily sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Dijo que volvería a la ciudad. Que tú ahora perteneces aquí. La traición de Miguel la golpeó como un puñetazo. La había abandonado, dejándola en una situación para la que no estaba preparada. Esto es un error, dijo Emily, intentando mantener la calma. No puedo casarme contigo. Ni siquiera nos conocemos. Vine aquí para estudiar, para aprender sobre tu cultura, no para formar parte de ella de esta manera. Nahuel la miró con una mezcla de confusión y algo que parecía tristeza. El espíritu de la selva no se equivoca. Te eligió. Rechazar su voluntad traería desgracia a nuestra gente. Emily se pasó una mano por el rostro, manchándose inadvertidamente con la pintura que aún no se había secado. ¿No lo entiendes? Tengo una vida fuera de aquí. Una carrera, responsabilidades, familia. También tengo responsabilidades, respondió Nahuel con sorprendente calma. Con mi pueblo, con nuestros ancestros. El espíritu te trajo por una razón. Antes de que Emily pudiera responder, las mujeres que la habían estado preparando la encontraron. Con gestos amables pero firmes, la condujeron de vuelta al interior de la choza, separándola de Nahuel. Mientras las mujeres terminaban los preparativos, Emily intentaba pensar en una salida. Sin Miguel, estaba completamente sola en medio de la selva, a días de distancia de cualquier asentamiento donde pudieran entenderla. Escapar no era una opción realista, no sobreviviría sola en la selva. Su mejor estrategia, decidió, era seguir adelante con la ceremonia mientras buscaba una manera de comunicar su situación y eventualmente regresar a la civilización. Cuando el sol comenzó a ponerse, las mujeres la condujeron fuera de la choza. La aldea entera estaba reunida alrededor de una gran hoguera. El chamán esperaba en el centro junto a Nahuel, quien mantenía su mirada fija en el suelo. Con cada paso que daba hacia el centro del círculo, Emily sentía una mezcla de miedo, confusión y, sorprendentemente, una extraña sensación de destino. Como si algo más grande que ella estuviera en marcha. El chamán comenzó a cantar cuando ella llegó al centro. Tomó las manos de Emily y las unió con las de Nahuel. A pesar de la tensión del momento, Emily no pudo evitar notar la calidez de aquellas manos fuertes y callosas, tan diferentes a las suyas. La ceremonia continuó con cánticos, danzas y rituales que Emily observaba con ojos de antropóloga, intentando distanciarse emocionalmente de lo que estaba sucediendo. El chamán les hizo beber de una misma copa tallada en madera. El líquido era dulce y ligeramente amargo, probablemente algún tipo de bebida fermentada ritual. Finalmente, el chamán proclamó algo que hizo que toda la tribu estallara en vítores y aplausos. Emily no necesitaba traducción para entender que acababa de convertirse oficialmente en la esposa de Nahuel. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche. Emily fue tratada con sumo respeto por todos los miembros de la tribu, que se acercaban a ofrecerle regalos y bendiciones. Nahuel se mantuvo a su lado, pero apenas intercambiaron palabras, limitándose a sonreír a los que se acercaban. Cuando la celebración finalmente comenzó a menguar, una anciana se acercó para conducirlos hacia una choza especial, alejada del resto. Emily comprendió que era el momento que más temía, la consumación del matrimonio. Una vez dentro de la choza, iluminada tenuemente por pequeñas lámparas de aceite, Emily y Nahuel se encontraron solos por primera vez. El espacio era sencillo pero acogedor, con una amplia hamaca matrimonial en el centro y pieles suaves extendidas en el suelo. No tenemos que hacer nada, dijo Nahuel sorprendiéndola. Sé que no elegiste esto. Emily lo miró, genuinamente conmovida por su consideración. ¿Hablas español? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo aprendí de misioneros que vivieron cerca. No muy bien. Pero entiendo más de lo que hablo. Esta revelación cambió completamente las cosas para Emily. Tenía con quien comunicarse, alguien que podría ayudarla a encontrar una salida a esta situación. Nahuel, necesito que entiendas mi posición. No puedo quedarme aquí permanentemente. Tengo una vida, un trabajo que terminar. Él asintió lentamente. Lo entiendo. Pero también debes entender lo que significa para mi pueblo que el espíritu te haya elegido.
Nunca había elegido a alguien de fuera. ¿Qué pasará si me voy? Nahuel guardó silencio por un momento. Mi padre está enfermo. Necesito convertirme en jefe pronto. Sin esposa elegida por el espíritu, no puedo liderar. Mi pueblo quedará vulnerable. La gravedad de la situación comenzó a pesar sobre Emily. Su decisión no afectaba solo a ella, sino a toda una comunidad. Propongo un acuerdo, dijo finalmente. Me quedaré por un tiempo. Aprenderé vuestras costumbres, documentaré lo que pueda para mi investigación. A cambio, me ayudarás a enviar un mensaje a mi universidad explicando mi situación. Y cuando llegue el momento, respetarás mi decisión si elijo irme. Nahuel la miró largamente antes de responder. Es justo. Pero debes intentar entender nuestro mundo. Con corazón abierto. Lo intentaré, prometió Emily. Esa noche durmieron en extremos opuestos de la hamaca, respetando el espacio del otro. Para sorpresa de Emily, a pesar de la extrañeza de la situación, durmió profundamente, arrullada por los sonidos nocturnos de la selva. Los días siguientes transcurrieron en un estado de extraña adaptación. Emily comenzó a aprender el idioma karamacate, sorprendiéndose de la rapidez con que captaba nuevas palabras. Las mujeres de la tribu la instruían en las tareas diarias, preparar alimentos tradicionales, tejer fibras de la selva, identificar plantas medicinales. Para su sorpresa, encontró fascinantes estos conocimientos. Como antropóloga, sabía apreciar la sofisticación que se escondía tras la aparente simplicidad de la vida tribal. Cada planta, cada ritual, cada canción tenía un propósito y una historia que se remontaba a generaciones. Nahuel cumplió su palabra y la trató con respeto, sin presionarla físicamente. Durante el día, ambos cumplían con sus respectivas obligaciones, pero al anochecer, compartían la cena y conversaban, mejorando su comunicación día a día. Emily comenzó a ver un lado de Nahuel que no había esperado. Era inteligente, observador y poseía un profundo conocimiento de la selva y sus ciclos. Más sorprendente aún, mostraba una genuina curiosidad por el mundo del que ella venía. ¿Cómo es vivir en edificios tan altos que tocan el cielo?, preguntaba. ¿Es verdad que hay máquinas que pueden mostrarte el rostro de alguien que está del otro lado del mundo? Emily disfrutaba explicándole conceptos como Internet, automóviles o universidades, maravillada por la rapidez con que comprendía ideas tan ajenas a su experiencia. Una tarde, mientras Emily documentaba en su diario las propiedades medicinales de varias plantas que había aprendido, Nahuel se acercó con una propuesta inesperada. Quiero mostrarte algo especial. Un lugar sagrado. ¿Vendrás conmigo mañana al amanecer? La curiosidad antropológica de Emily se activó inmediatamente. Por supuesto. ¿Qué lugar es? Sorpresa, respondió él con una sonrisa enigmática. Prepárate para caminar mucho. Al amanecer siguiente, cuando la niebla aún flotaba sobre la aldea, Emily y Nahuel partieron. Él llevaba solo una pequeña bolsa con provisiones y su cuchillo, ella, su inseparable diario y una cantimplora. Caminaron durante horas, adentrándose en partes de la selva que Emily nunca había visto. Nahuel se movía con la seguridad de quien conoce cada centímetro del terreno, señalando ocasionalmente plantas interesantes o huellas de animales. ¿Falta mucho?, preguntó Emily cuando el sol ya estaba alto. Casi llegamos. Cierra los ojos ahora. ¿Cerrar los ojos? Me caeré. Te guiaré. Confía. Con cierta vacilación, Emily cerró los ojos. Sintió la mano de Nahuel tomar la suya, cálida y segura. La condujo unos metros más, ayudándola a sortear obstáculos. Ahora, abre, dijo finalmente. Emily abrió los ojos y la visión le cortó la respiración. Estaban en el borde de un acantilado natural que ofrecía una vista panorámica de la selva. Kilómetros y kilómetros de verde intenso se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con el río serpenteando como una cinta plateada en la distancia. El sol iluminaba la escena, creando un juego de luces y sombras sobre el dosel de los árboles. Pero lo más impresionante era la cascada que caía a pocos metros de donde estaban, formando un arco iris perfecto en su base, donde se abría una pequeña laguna de aguas cristalinas.
Es el lugar más hermoso que he visto jamás, susurró Emily, genuinamente conmovida. Aquí vengo cuando necesito pensar. Conectar con los espíritus. Mi padre me trajo por primera vez cuando era niño. Dijo que un día traería a mi esposa. La palabra esposa aún resultaba extraña para Emily, pero en ese momento, en ese lugar, no sonó tan fuera de lugar como habría esperado. Gracias por compartirlo conmigo, dijo sinceramente. ¿Quieres nadar?, preguntó Nahuel señalando la laguna. El agua es buena. Limpia el espíritu. Emily titubeó solo un instante antes de asentir. Ambos descendieron por un sendero lateral hasta llegar a la orilla de la laguna. Nahuel se quitó sin ceremonia su taparrabos y se sumergió en el agua. Emily, más recatada, se quitó la falda y la blusa de algodón que le habían dado, quedándose en ropa interior antes de entrar. El agua estaba perfecta, fresca pero no fría. Emily nadó hacia la cascada, dejando que el agua cayera sobre sus hombros, lavando el sudor del camino y las tensiones acumuladas. Cuando abrió los ojos, vio a Nahuel observándola desde una roca cercana. ¿Por qué me miras así?, preguntó, repentinamente consciente de la intimidad del momento. Porque eres hermosa, respondió él con sencillez. Diferente a nuestras mujeres, pero hermosa. Emily sintió un calor que nada tenía que ver con el sol tropical. Por primera vez desde que había llegado, se permitió mirar a Nahuel no como un sujeto de estudio antropológico sino como un hombre. Su cuerpo perfectamente tonificado por la vida en la selva, sus rasgos fuertes pero amables, sus ojos que parecían contener una sabiduría antigua. Tú también eres atractivo, admitió, sorprendiéndose a sí misma por la confesión. Nahuel se acercó nadando hasta quedar frente a ella, a un brazo de distancia. Emily, ¿puedo besarte? La pregunta, tan directa y respetuosa a la vez, la desarmó. En vez de responder con palabras, Emily se acercó y posó suavemente sus labios sobre los de él. El beso comenzó tímido, exploratorio, pero pronto se transformó en algo más profundo. Las manos de Nahuel se posaron en su cintura, atrayéndola hacia él mientras el agua los mecía suavemente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. Emily apoyó su frente contra la de él, confundida por la intensidad de lo que acababa de sentir. Esto complica las cosas, susurró. O las simplifica, respondió Nahuel. Pasaron el resto del día en aquel paraíso privado, nadando, hablando y compartiendo momentos de silencio contemplativo. Emily le contó sobre su infancia en Chicago, su pasión por la antropología, la muerte de su padre que la había impulsado a buscar respuestas en culturas que mantenían una conexión más estrecha con la vida y la muerte. Nahuel, a su vez, le habló de su preparación desde niño para convertirse en jefe, las presiones y responsabilidades que conllevaba, sus temores de no estar a la altura cuando su padre partiera al mundo de los espíritus. Cuando el sol comenzó a descender, iniciaron el camino de regreso a la aldea. Algo había cambiado entre ellos, una barrera invisible se había derribado. Esa noche, por primera vez, no durmieron en extremos opuestos de la hamaca. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña burbuja de felicidad para Emily. Continuaba documentando meticulosamente la vida de la tribu para su investigación, pero ahora lo hacía desde una perspectiva diferente, la de alguien que comenzaba a sentirse parte de esa comunidad. Su relación con Nahuel florecía día a día. Había encontrado en él no solo un amante apasionado sino un compañero intelectual con quien podía discutir tanto las propiedades de una planta medicinal como los conceptos abstractos de diferentes visiones del mundo. Sin embargo, la realidad exterior seguía existiendo. Una tarde, mientras Emily ayudaba a clasificar semillas con algunas mujeres de la tribu, Tau, el padre de Nahuel, se acercó. Su salud había empeorado visiblemente en las últimas semanas. El consejo se reunirá mañana, anunció con voz débil pero firme. Es hora de que Nahuel tome su lugar como jefe. Emily sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que esto significaba. Como esposa del jefe, tendría responsabilidades específicas, un papel permanente en la tribu. La idea que había mantenido en el fondo de su mente, la de eventualmente regresar a su mundo, se complicaba cada día más.
Esa noche, mientras preparaba a Nahuel para la importante ceremonia del día siguiente, pintando símbolos sagrados en su pecho según le habían enseñado las ancianas, decidió hablar de lo que pesaba en su corazón. Nahuel, cuando llegué aquí, acordamos que respetarías mi decisión si algún día elegía irme. Las manos de él, que habían estado sosteniendo las suyas, se tensaron ligeramente. ¿Quieres irte ahora? No es tan simple, respondió ella. He encontrado cosas aquí que nunca esperé encontrar. Conocimiento, conexión, amor. Pero también tengo responsabilidades en mi mundo. Mi investigación debe ser compartida, mi conocimiento sobre vuestra cultura podría ayudar a protegerla de amenazas externas. Nahuel guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en las pinturas que ella había trazado sobre su piel. Entiendo, dijo finalmente. Siempre supe que pertenecías a dos mundos. El espíritu de la selva te eligió, pero no para encerrarte, sino porque tu corazón puede unir esos mundos. Emily sintió lágrimas formarse en sus ojos ante la profunda comprensión que mostraban sus palabras. ¿Qué propones entonces?, preguntó. Cumpliré mi promesa. Después de la ceremonia de mañana, te ayudaré a enviar tu mensaje. Cuando estés lista para ir, podrás hacerlo. Y cuando quieras volver, tu lugar estará aquí. ¿Y si encuentro una manera de estar en ambos lugares? De ir y venir. Una sonrisa iluminó el rostro de Nahuel. Entonces el espíritu de la selva habrá sido más sabio de lo que imaginamos. La ceremonia de transferencia de poder del día siguiente fue solemne y hermosa. Tao, visiblemente debilitado pero digno, entregó a su hijo los símbolos de liderazgo, el bastón de mando tallado con los espíritus protectores de la tribu, el collar de dientes de jaguar que simbolizaba la fuerza y sabiduría necesarias para liderar. Emily, como esposa del nuevo jefe, tuvo un papel central en la ceremonia. Las mujeres la habían preparado con esmero, vistiendo su cuerpo con pinturas sagradas y adornos que representaban su posición única como puente entre dos mundos. Cuando Nahuel fue oficialmente proclamado jefe, toda la tribu se inclinó ante él. Emily, siguiendo el protocolo que le habían enseñado, fue la última en hacerlo. Pero cuando se incorporó, Nahuel tomó su mano y la colocó a su altura, indicando a todos que ella no era una súbdita sino su igual, su compañera de liderazgo. El gesto, no previsto en el ritual tradicional, causó un murmullo de sorpresa que pronto se transformó en aprobación. Emily comprendió que Nahuel estaba iniciando su liderazgo con un cambio significativo, reconociendo el valor de nuevas perspectivas. La celebración que siguió duró toda la noche. Hubo danzas, cantos y un festín con los mejores alimentos de la selva. Emily participó activamente, ya no como observadora sino como miembro pleno de la comunidad. 3 días después, tal como había prometido, Nahuel organizó una expedición a un puesto de comercio en el río, a 2 días de camino. Allí, Emily pudo enviar un extenso mensaje a su universidad, explicando su extraordinaria situación. Explicó que había sido integrada a la tribu Karamacate a través de un matrimonio tradicional con el nuevo jefe, y que esto le había dado acceso sin precedentes a conocimientos y prácticas nunca antes documentados. Solicitaba una extensión de su programa doctoral y proponía un nuevo enfoque para su investigación, no solo documenta las prácticas matrimoniales, sino crear un puente de entendimiento entre la tribu y el mundo exterior que pudiera ayudar a proteger su territorio y conocimientos ancestrales. 6 meses después, Emily se encontraba nuevamente en aquel puesto comercial. Esta vez, recibía a un pequeño grupo de investigadores de su universidad que habían viajado para verificar sus hallazgos y discutir la posibilidad de un programa de cooperación a largo plazo. No puedo creer lo que has logrado en tan poco tiempo, dijo la profesora Hernández, su antigua mentora, mientras revisaba las extensas notas y fotografías que Emily había reunido. Tu documentación sobre el uso medicinal de plantas es revolucionaria por sí sola, pero el sistema de gestión sostenible del bosque que practican, esto podría tener implicaciones globales. Emily sonrió, pensando en cómo explicar que gran parte de ese conocimiento lo había obtenido no como investigadora, sino como esposa, como miembro de la comunidad, compartiendo la vida diaria. ¿Y has considerado nuestra oferta?, preguntó el decano Morris. La universidad está dispuesta a financiar un centro de investigación permanente en la región.
Podrías dirigirlo, ser el enlace entre ambos mundos. Lo he discutido con Nahuel y el Consejo de Ancianos, respondió Emily. Están abiertos a la idea, pero con condiciones claras sobre el respeto a su territorio y conocimientos. No quieren ser tratados como especímenes de estudio, sino como colaboradores en la preservación de la selva. Por supuesto, asintió el decano. Esos términos son perfectamente razonables. Mientras los investigadores continuaban discutiendo los detalles logísticos, Emily se excusó un momento. Salió de la pequeña cabaña que servía de punto de reunión y miró hacia el río, donde Nahuel y algunos hombres de la tribu esperaban en canoas. Él la vio y levantó la mano en un saludo. Emily devolvió el gesto, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Nunca habría imaginado, cuando aterrizó en Manaos meses atrás, que su vida tomaría este giro extraordinario. Había llegado como investigadora y se había convertido en esposa, en líder, en puente entre mundos. El espíritu de la selva, fuera lo que fuese, parecía haber sabido mejor que ella misma lo que su corazón necesitaba. Mientras regresaba a la reunión, Emily pensó en el título provisional de su tesis doctoral, Caminando entre dos mundos, conocimiento tradicional y ciencia moderna en la preservación de la Amazonía. Un título académico, sin duda, pero que apenas comenzaba a capturar la profunda transformación personal que había experimentado. Esa noche, de regreso en la aldea, Emily y Nahuel se sentaron junto al fuego central. Ella recostada contra su pecho, ambos contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo amazónico. ¿Estás feliz con el acuerdo?, preguntó Nahuel, acariciando suavemente su cabello. Más que feliz, respondió ella. Es más de lo que habría soñado. Poder contribuir a la preservación de tu cultura, de la selva, y al mismo tiempo compartir ese conocimiento con mi mundo. Nuestros mundos, corrigió él suavemente. Ahora ambos te pertenecen. Emily giró para mirarlo a los ojos, aquellos ojos que habían visto en ella lo que ni ella misma había reconocido. El chamán tenía razón, ¿verdad? El espíritu de la selva no se equivocó al elegirme. Nunca lo dudé, respondió Nahuel con una sonrisa. La selva siempre sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros lo ignoramos. Bajo el manto de estrellas, rodeados por los sonidos nocturnos de la selva que ahora reconocía como una sinfonía familiar, Emily comprendió que había encontrado no solo un tema de investigación, sino su verdadero hogar. Un hogar que no estaba limitado por fronteras geográficas o culturales, sino que existía en la conexión profunda con la tierra, con sus habitantes, y con el hombre que ahora sostenía su mano bajo el cielo infinito del Amazonas.